Con los buenos días para toda la audiencia del periódico Valores Cristianos. Estamos aquí desde la ciudad de Cali. Ahora nos encontramos con Patricia Collazos. Patricia Collazos, una hija de Dios, una mujer que deja el nombre del Señor Jesucristo en alto. Acaba de ser es candidata o fue candidata a la Cámara de Representantes por el departamento del Valle del Cauca. Patricia, bienvenida a los micrófonos del periódico Valores Cristianos. Muchísimas gracias, gracias a todos tus seguidores, bendiciones desde acá, desde este hermoso municipio del departamento del Valle del Cauca, nuestra ciudad Santiago de Cali. Bueno, verdad que es digno de admirar una mujer que presta su nombre para ser candidata a la Cámara. Regularmente son los hombres los que se lanzan al ruedo político y es escasa las mujeres, hasta tal punto que el gobierno estableció una ley del 70-30, ¿no? Sí, bueno, realmente es el 50%. Es el 50% porque lo que se quiere es que haya una paridad allí. Pero en estos momentos solamente las listas de las elecciones que acabamos de pasar para Congreso de la República, pues se llegó como a un mínimo del 30% en cualquiera de los dos géneros. Lo que pasa es que siempre hay más hombres que mujeres, pero es a cualquiera de los dos géneros. Y si no existe el 30%, pues la lista no se podía inscribir. Entonces, muchos partidos de pronto empezaron a buscar personas que tuvieran perfiles, mujeres que tuvieran perfiles y que estuvieran desempeñando o se hubieran desempeñado en algún momento en estos cargos públicos o que estuvieran trabajando por la comunidad desde alguno de los espacios. Yo lo he hecho desde la parte de cultura. Sí. Entonces, pues el trabajo social me encanta. Creo que además un cristiano que no le guste el trabajo social no está como mal ubicado. Sí. El trabajo social me abrió las puertas, gracias a Dios, en el partido de la U y pues allí estamos. Yo fui candidata por el partido de la U para la Cámara de Representantes del Departamento del Valle. Tuvimos una votación. Vamos muy acelerados, despacito. Yo hablo rápido porque yo hice mucho radio. Sí, sí, sí. No, bien. Inclusive le vamos a dar tiempo y espacio para que tome su celular, retransmita esta entrevista que estamos en vivo en el Facebook del periódico Valores Cristianos. Nos encuentra aquí y esto damos gracias a Dios que estamos llegando a los 15,000 seguidores, Patricia, 15,000 seguidores que tenemos en la página web de Valores Cristianos, en la página Facebook de Valores Cristianos, sin contar nuestras visitas en nuestra página web www.valorescristianos.co, sin contar el Instagram ni YouTube y lógicamente nuestra base de datos de WhatsApp. Entonces, bien, ya nos vemos entonces para que compartas esta entrevista. Retomando, Patricia, ¿cómo llega usted a conocer, cómo fue su encuentro personal con el Señor Jesucristo? A ver, te cuento, yo llegué por una librería cristiana. Los ministerios en las librerías son muy bonitas. Aquí en Cali había una librería donde llegué a buscar una agenda para un obsequio, era una tienda de regalos. La librería quedaba en el Paseo de la Quinta en ese entonces, una librería que había allí. Y allí había una persona que era el dueño de la librería, que yo creo que los libreros tienen un ministerio muy hermoso y es que los libreros son evangelistas. Sí. Y el Señor, en el momento en que yo estaba buscando la agenda, se sentó conmigo y me compartió y me invitó a la congregación donde ellos estaban en ese entonces. Yo empecé a ir solamente a hacer estudio de la palabra, porque me gusta mucho el estudio de la palabra. No me había casado, o sea, estamos hablando como desde el 96 más o menos, porque yo me casé luego en el 98. Y en el 97 decidí, junto con mi novio en ese entonces, que es ahora mi esposo, bautizarnos. Llegamos a los pies del Señor, empezamos luego a congregarnos en el Centro Misionero Bethesda, que no fue la iglesia donde me compartieron, sino que fue una iglesia donde llegué por causalidades de Cristo. Diosidencias, allí me llevó, pues yo llegué muy emocionada a contarle a mi papá que estaba en ese, y él también, el Señor lo tenía con el mismo sentir pero en otra congregación. En ese momento pues abrieron el Centro Misionero Bethesda, el pastor Homero Vázquez aquí en Cali,
y al año de estar congregándome allí en el Centro Misionero de Tesla, pues decidimos casarnos. Y de ahí en adelante, luego en la Universidad Autónoma de Occidente, donde soy egresada como comunicadora social y periodista, junto con unos amigos, formamos parte de un grupo muy especial que se llamaba Estudiantes para Cristo. Estudiantes para Cristo, nosotros tuvimos el privilegio en la Universidad Autónoma, que en ese entonces había algo que se llamaba Café Wow, y nosotros pudimos hacer una vigilia y un campamento nocturno, quedándonos en la universidad. ¿En la universidad? En la misma universidad, o sea, nos dieron ese privilegio. Sí, pudimos hacer los campamentos, hicimos una fogata, pastores invitados, fue algo muy bonito, lo hacíamos con Estudiantes para Cristo y es un grupo muy lindo porque... ¿Cuántas personas lograron reunir? En Estudiantes para Cristo nosotros nos reuníamos todos los viernes, hacíamos el estudio y era algo muy bonito porque era interconfesional. O sea, habían del Centro Misionero Bethesda, de Asambleas de Dios, era solamente estudio de la palabra. Sí. Y llevábamos estudiantes nuevos de la Universidad Autónoma, compañeros nuestros, a compartir. Sí. Así que en la primer vigilia que tuvimos, que hay que resaltar que era un trabajo muy bonito, sobre todo de los comunicadores, no para que mis amigos ingenieros de la universidad que formaban parte de Estudiantes para Cristo se vayan a disgustar ahora, porque muchos los tengo en Facebook en estos momentos. Era un trabajo muy lindo y fue una victoria muy grande, porque fue el pionero en que los grupos estudiantiles de la Universidad Autónoma pudieran hacer actividades dentro de la universidad. Yo creo que a nosotros, por ser el primer grupo que solicitó, que se arriesgó a solicitarle a la Universidad Autónoma que nos dejaran acampar, Y sobre todo que tengo entendido que el perfil de la Autónoma es como un poco socialista, como, sí, al menos en Bogotá, no sé aquí. No, aquí la Universidad Autónoma de Occidente es, yo diría, autónoma. Sí, pero bueno, el rector sobre todo en ese momento, en esa época que nosotros estábamos estudiando, siempre tuvo un perfil muy conservador. Entonces, pues es una universidad que es abierta, gracias al Señor, es interconfesional. Sí. Tiene su capilla católica para los estudiantes católicos, pero nunca nos negaron a nosotros la oportunidad de hacer nuestras actividades como Estudiantes para Cristo. ¿Por qué estudiaste? ¿Por qué te nació la idea de ser comunicadora social y periodista? Bueno, yo creo que a mí me nació la idea de ser estudiante de comunicación social y periodismo porque yo empecé a trabajar primero en medios antes de llegar a la universidad. Yo trabajé en Radio Super, formé parte de un grupo de Radio Super que era la única mujer y la única en ese momento que era tan jovencita, que se llamaba Los Terrenos del Toro. Y fui comentarista taurina de Radio Super por 5 años y fui comentarista taurina del periódico Occidente también por 1 año, cubriendo ferias taurinas, que luego ya, bueno, en ese entonces si hacía más era como por trabajo. Incluso la misma emisora Radio Auténtica tuvo un programa taurino que lo manejaba Pepe, bueno, se me olvida el apellido ahora, pero era un programa taurino muy, muy importante en la ciudad. Pero luego ya cuando uno comienza a estudiar y a profundizar más en las cosas del Señor, pues ve que no lo hice tanto por el animalismo y la protección animal, pero sí empieza uno ya a sentir de que no son cosas muy sanas, donde hay un derramamiento de sangre a son de nada, un sufrimiento a son de nada. Sí. No lo vi ya como más como un arte y entonces me retiré de eso. Tiene la experiencia de comunicadora social, trabajó en diferentes medios de comunicación, dirigió campañas políticas como jefe de prensa. Pero viene y la pica el bicho de la política y se lanza al ruedo, candidata de una vez a la Cámara por el partido de la U. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo creo que en los planes de Dios y los tiempos de Dios son perfectos, sí. Sobre todo. Yo no busqué ser candidata. Yo he trabajado, he hecho un trabajo social, he sido jefe de prensa, fui jefe de prensa de la campaña del concejal electo en ese entonces, Diego Sardi de Lima.
A propósito, Ganó, él fue concejal electo. Formé parte del grupo de comunicadores que trabajamos en la campaña de Weimar Delgado cuando fue gobernador del Valle del Cauca también. Podemos decir que el candidato que se lance al Senado, al Consejo, si quiere ganar, que se pegue a Patricia. Bueno, de pronto, no sé porque pues yo no salí como representante a la Cámara, pero los demás sí salen, gracias a Dios sí, y gracias a mis colegas, yo creo, porque una bendición que he tenido es que siempre he tenido como el respaldo de Dios con mis colegas en los medios de comunicación. De hecho, yo ayer hablaba con mi papá de todas estas experiencias que hemos tenido. Yo siempre he consultado mucho con él. O sea, a su merced la entrevistaban en todo lado. Mis amigos me abrieron muchos espacios. ¿En qué emisoras? ¿En qué Mira, medios? yo estuve en Radio Super, estuve en el informativo de la U con Gildardo Arango, estuve en el ADN, en El País varias veces nos sacó publicaciones ADN, varias veces nos sacó publicaciones, estuvimos en Telepacífico Noticias. Y tengo que agradecerle a los medios de comunicación que realmente colocaron en estas elecciones, colocaron el sentir y el mover de la política como debe de hacerse. O sea, porque tú te encuentras comunicadores que te quieren cobrar por hacer la entrevista, pero realmente allí no hay una... otros que hacen free press. Sí. Y yo creo que en política, si uno quiere realmente democratizar la política en el país, debe hacerse por free press, porque la oportunidad tiene que ser para todos. O sea, no es el que más dinero tenga para invertir en la campaña al que le voy a abrir más espacio en el medio de comunicación. Y yo creo que los comunicadores sociales en el departamento del Valle del Cauca y sobre todo aquí en Cali lo entendieron así. Y hubo apertura para todos. Vi mucho, sí, demasiado, gracias a Dios, sobre todo con el canal regional, con Telepacífico Noticias. Si algo hay que admirarle es que le abrieron los espacios casi a todos los candidatos. Bueno, como candidata a la Cámara, usted logra sacar como primípara, ¿sí?, más de 1.000 votos. ¿Qué experiencia le deja esta participación de esta elección democrática del país? Muchas, y yo creo que en algunas entrevistas siempre lo dije y es la primera experiencia que desde antes de ser candidata a la Cámara como periodista y como analista política en comunicaciones, porque he hecho varios estudios en eso, es la mala, para que no suene como tan feo, la prostitución de la democracia en el país. Tremendo. Porque así como hay política, hay politiqueros. La politiquería, que es el que llega con el maletín a pagarle a líderes para que te traigan votos, son los que no presentan una agenda programática, sino que presentan un dinero y ahí es donde se prostituye la democracia en el país. Eso yo ya lo venía viendo y ahora como candidata pues lo viví, me tocó ver en muchas partes, incluso municipios a donde uno llegaba y la misma gente le decía, no, aquí ya están los votos comprometidos con tal persona, pero de todas formas la vamos a escuchar. Entonces era como muy triste eso. Y lo otro, que tu agenda programática puede ser muy buena. Por ejemplo, mi agenda programática, nosotros trabajamos mucho y presentábamos siempre, porque el anhelo y el sentir que Dios había puesto en nuestro corazón era trabajar por el desarrollo económico y social del departamento. A través de las artes y la cultura, protegiendo el agro departamental, el agro del departamento del Valle del Cauca. Y mira el problema tan grande que hay en estos momentos, que estamos pagando el pan más costoso que hemos podido pagar. Y en el Valle del Cauca decimos pan, no pan, ¿no? Entonces, por si me van a criticar, es pan. Pan, con M, porque vallecaucano que se respeta es con M que la ponemos. Estamos pagando el pan más costoso porque ya no producimos trigo. Digamos pan de yuca. El pan de yuca, sí. Porque ya no producimos trigo, dejamos de sembrar. ¿Pero por qué dejamos de sembrar? Porque se hicieron tratados de libre comercio donde abandonamos realmente el agro. Y preferimos ya dejar de sembrar lo que necesitábamos para producir acá y fortalecer esos productos y poderlos exportar, y nos volvimos importadores, tanto que importamos cosas que aquí producíamos. Falta que importemos la papa.
que sería el colmo. Bueno, y que en algún momento se trató de importar desde el Canadá. Entonces hay que tener también allí la lupa para las personas que llegaron sobre los tratados de libre comercio, que no se quede solamente en papel y en promesas de campaña. Bueno, hablemos espiritualmente. Cuando usted llega el 13 de marzo, a las 5 de la tarde y empieza a ver sus resultados de la votación, usted ve que ya no va a ganar, ¿sí? Dice, no, definitivamente la política no es para mí, o es un reto para volver a lanzarme, o Dios me está hablando. ¿Qué experiencia o qué podemos decirle frente a esta situación? ¿Cómo lo analizas tú espiritualmente? Ya todo fue consumado primero, ¿no? Fue lo primero que dije ese día a las 5 de la tarde, cuando fue el cierre de las urnas a las 4 de la tarde. Dije, aquí ya, Señor. Fue. Sí, yo creo que a uno Dios lo prepara para eso. Pero su merced estaba consciente de que no le iba a alcanzar. Es que cuando yo empecé a ver las votaciones y empecé a ver los umbrales, que los umbrales estaban quedando por encima de 30,000, y que políticos con mucha tradición y con dinero para invertir se estaban quemando. ¿Cuánto más? Sí, o sea, que una persona nueva llegara, el milagro de Dios. Pero sabe que sí fue un milagro de Dios el que, por ejemplo, municipios como en El Águila, que está a 7 horas de Cali, yo sacara votación, que en Buenaventura, donde había un grupo y que lo que estábamos haciendo casi todo fue por redes sociales. ¿Visitó todos los municipios de Cali? No, del departamento no visitamos todos por cuestión económica, por el dinero, porque yo creo que en campañas políticas visitó que unos 30, de los 42 municipios alcanzamos a visitar yo creo que 30. O sea, como te digo, al Águila, ¿no? Son 7 horas, 80%. Casi un 80%, y sacamos votación en todo el departamento, que yo no digo que yo perdí, porque para mí, como dice John Maxwell, aprender o ganar, uno nunca pierde, uno siempre aprende. Y esto es de aprendizaje, o sea, si a usted le gusta y si Dios lo puso y Dios le abrió a usted el camino, siga aprendiendo y siga aportando. Además de que en política el trabajo es social. Uno no entra a política pensando en uno entra a política pensando en la comunidad y en lo que uno le va a dejar a la gente. En ese orden de ideas, ¿qué me quiere decir que usted la vamos a tener como candidata a la Asamblea del Valle? No sabemos, en los tiempos del Señor hay que esperar, pero sí vamos a seguir trabajando por el arte y la cultura del departamento, porque creo que las industrias culturales en el departamento, Cali no es solo salsa. Cali no es solo salsa, aquí hay espacios muy hermosos que se pueden trabajar desde los semilleros, y no solamente es trabajar por fortalecer el arte y la cultura, sino también por crear un público para el arte y la cultura. Sí. O sea, aquí no es que hablemos de que vamos a llenar el salsódromo, de que vamos a llenar el Petronio. Yo he ido al Petronio y desde la parte periodística me ha gustado mucho a veces trabajar en el Petronio. ¿Qué es el Petronio? Yo que soy allá de Rolo, como se dice, el cachaco, ¿qué es Petronio? Pues mira, Petronio es el Festival de Música del Pacífico, Porque me sonaba ya Petro y ahí sí. No, es el Festival de Música del Pacífico que se realiza cada año acá, ya fue nombrado por la UNESCO como Patrimonio Cultural, y siempre se hace pues en Cali. Bueno, en algún momento con esa aclaración ya me identifico con Petronio. Claro, no, y además siempre cada año se le hace homenaje a algún músico del Pacífico. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, a la Negra Grande de Colombia en el Festival del Petronio, estuvo Gualajo. Chucky Town siempre ha estado, ellos, claro, o sea, es que Chucky Town de pronto cuando lo traían al Petronio, pero es un referente de la música del Pacífico, además que sacó, pero hemos tenido a Yuri Buenaventura,
que mucha gente dice Yuri Buenaventura es salsa, pero no, Yuri Buenaventura, el papá de Yuri hace tamboras en Buenaventura, o sea, tiene una riqueza cultural porque el Petronio es eso, no es solamente la música, sino el estudio también que hay a través de ese festival. Patricia, te escucho hablar y te veo muy polifacética, mejor dicho, me habla de periodismo, me habla de política, me habla de la vida cristiana, me habla de evangelismo, mejor dicho, toda un bagaje de conocimiento, y ahora me habla de cultura, de la importancia de apoyar la cultura, pero no se queda corta en cultura, sino que también me habló de TLC, me habló de exportaciones, la problemática económica del país, la veo muy capacitada para diferentes obras. ¿Sabes qué pasa? Que espiritualmente a nosotros la Biblia dice en el mundo estamos, pero no somos del mundo. A mí a veces me da temor cuando la gente dice, no, es que son cristianos y van por un partido cristiano, ¿no es cierto? O los cristianos no están... A propósito, ¿por qué partido de la U y no Colombia Justas Libres? Precisamente por lo que te voy a decir. O sea, no creo que si uno tiene una lámpara, la lámpara la vaya a poner todo el tiempo o la voy a meter debajo de la mesa. Y lo otro porque pues Jesucristo mismo lo dijo, nosotros no venimos a estar con los sanos sino con los enfermos. Entonces, si usted tiene algo que aportarle, y usted sabe que mucha gente desafortunadamente sataniza los partidos cristianos. Sí. Además que si nos vamos a la Constitución del 91, pues como movimientos debe haber apertura. Realmente... Sí. Entonces, llegar al partido de la U, no solamente en el partido de la U hay varias personas que son cristianas, en el partido liberal, que aunque es un partido de mente abierta, supuestamente hay varias personas que son cristianas. De hecho, la hija del pastor César Castellanos acabó de perder su curul realmente, y es una mujer de mucho testimonio, y ha hecho un trabajo muy bonito. Entonces yo creo que si yo me voy a ir a hacer política y me voy a ir con un partido cristiano, pues ya me estoy colocando primero como una lápida, como un INRI para que la gente satanice eso. Y lo otro, que hay que cuidar mucho el testimonio. Yo creo que nosotros podemos evangelizar a través del testimonio y es lo más importante. Sí. O sea, si uno se sienta a ver a la mujer samaritana cuando Jesucristo está con ella, le empieza a decir las cosas y ella ni sabía quién era Jesucristo. O sea, ya ni siquiera políticamente era bien visto que se sentaran a hablar juntos. Y de hecho por eso fue de pronto en un estanque que lo hizo. Mejor dicho, tremenda mujer. Dicen que los hijos se parecen a los papás. ¿A quién se parece usted? ¿A la mamá o al papá? Yo creo que a mi papá. Yo creo que a mi papá, sí. Mi mamá es una mujer muy noble, mi mamá es una mujer, de hecho yo todo el tiempo en la campaña yo me inscribí como Patricia Collazos Cortés porque yo creo que, y me decían no, en comunicación política no se ve bien, es uno de los apellidos. Yo le decía, no, tenemos que empezar como mujeres a honrar a esa mujer que nos dio la vida. Amén. Porque es que uno es mamá toda la vida. Amén. Uno es mamá toda la vida. Y obviamente sí a mi papá, porque de pronto con mi papá he tenido como afinidad en más cosas que con mi mamá. Muy bien, estamos llegando al final de Entrevista con Valores, hoy con Patricia Collazos, un referente, un ministerio, digámoslo así, que Dios está levantando y sacando a relucir aquí en la Sultana del Valle, en el departamento del Valle del Cauca. Y bueno, Patricia, ¿cómo se ve Patricia dentro de 5 años? La verdad, no me veo dentro de 5 años porque yo creo que el que cree tiene que vivir como dice la palabra, ¿no? Cada día trae su propio afán. Y muchas veces uno hace planes, pero el Señor hace poquito me dio una enseñanza muy grande y es que tuvimos una gata. Y la vida de un gato se supone que es de 17 a 20 años. Sí. Entonces, en un futuro, mi hija, hablando, me decía, me va a tocar llevarme la gata a Canadá, me va a tocar llevarme la gata para el Japón, y la gata se nos murió el lunes, con 8 meses. Entonces, el Señor nos enseñó como familia, primero que el altar familiar no se debe abandonar, porque nosotros teníamos un altar familiar muy establecido, que lo restauramos por la salud de la gata.
volvimos otra vez. Sí, porque, gracias a la gata ahora son evangélicos. Mira, de hueso colorado. el Señor usa lo más mínimo para darte una enseñanza, y uno todos los días tiene que aprender algo porque Dios todos los días te está enseñando algo. Entonces aprendí que uno no debe hacer planes. Gracias, Dios mío, por mi gata. Le he dicho, no le dije que se hubiera muerto, gracias que murió, sino que le dije gracias porque hiciste tu perfecta voluntad en ella. No, y es chistoso lo del altar, pero es que el altar venía muy bien conformado cuando estábamos en la virtualidad, porque los muchachos estaban 24/7 en la casa. Mi hijo tiene un horario en la universidad hasta las 9:30 de la noche, y el altar era a las 7 en punto. Se perdió. Él lo hacía por la mañana, mi niña lo hacía por la tarde, y mi esposo y yo sí lo hacíamos a las 4:30 de la mañana juntos. Pero se perdió eso de avivar el fuego en familia. Y con la gatica lo avivamos, porque nos tocó nosotros, bueno, es a las 6 en punto que lo vamos a empezar a hacer por la salud de la gata. Y luego empezamos a decir que sea la voluntad de Dios sobre la salud de la gata. Bueno, gracias Dios mío por la gata, por la cual se recuperó un hogar y la restauración, un hogar en la parte espiritual, ¿no? Porque siempre ha estado, ¿sí? Se recuperó la vida espiritual de un hogar, en la parte. Patricia, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Qué bendición. Cada vez aprendemos más y tienes mucho que dar todavía para la iglesia, para el segmento cristiano. Y bueno, yo le pregunté cómo se ve dentro de 5 años. Entonces le cambio la pregunta. ¿Cómo se siente más? ¿Como periodista, como política o como misionera? A ver, yo no soy misionera. Descartado. Primero descartado. Sí, pero no descartado como tal, porque nosotros aquí en el Valle del Cauca abrimos con la librería El Sembrador Misioneros para la palabra. Y la librería El Sembrador, a través de ese ministerio de la Sociedad Bíblica Colombiana, fue pionero en el departamento del Valle del Cauca. Periodismo, amo mi profesión. ¿Política? Creo que la política se complementa con el periodismo, porque es que los dos tienen que ver mucho con la sociedad, con lo social. ¿Sí? Sí. Candidato también a la Cámara por Cundinamarca. Y mira que en la política... Tu candidato al Senado ganó. ¿Qué te dijo? ¿Qué te ha dicho? Primero, pues ha agradecido todo el tiempo, porque realmente fue una campaña, sobre todo para el Senado, fue una campaña, digamos que muy fuerte, muy dura. Departamento del Valle del Cauca es un departamento que le dio, gracias a Dios, mucho al partido de la U en estas elecciones, porque pues mi candidato al Senado, mi fórmula al Senado, que es el doctor Juan Carlos Garcés, él salió como candidato electo, senador electo, y fue la votación más alta en el departamento del Valle del Cauca. Bueno, vamos a decirle al doctor Juan Carlos, aquí tiene, por favor, téngala en cuenta, la próxima secretaria de Cultura del departamento. Entonces, ojo con ella. Bueno, la verdad es que son compromisos grandes con el departamento, pero sí queremos seguir trabajando por la cultura. Es muy importante, pero cuando me estabas diciendo lo de los 5 años, yo me veo trabajando todos los días por lo que realmente a uno le apasiona. Si a uno le apasiona lo social, cuando me estás diciendo que si yo me veo como misionera, no me veo como misionera, pero sí me veo como me he visto desde que llegué a los pies del Señor, que es cumplir con el mandato de ir y predicar el evangelio. Yo creo que nosotros... Eso es de todos. Es de todos, o sea, el ministerio evangelista es un ministerio que todos lo tenemos que estar cumpliendo, y se cumple a través de lo que realmente hacemos. Si somos políticos o si somos comunicadores sociales, en lo que nosotros hacemos, allí hay que estarlo colocando en práctica, porque uno no sabe en qué momento la persona, de pronto de las 16,000 personas que en estos momentos están allí en tu Facebook, qué persona está necesitando recibir un mensaje. Y como te reíste del caso de la gata, pues de pronto muchas personas en estos momentos están pasando por una crisis, y que de pronto no va a ser un gato, mascota, pero sí va a ser... perrito, puede ser. No, puede ser cualquier dificultad que esté presentando en la vida en estos momentos, y que esté necesitando realmente... cuando yo digo lo de la gata es porque el poder de la oración es muy grande. Y nosotros, la única manera como uno tiene conexión con el Espíritu Santo de Dios es en la oración. Si uno no va a la oración, ¿cómo le van a avivar el fuego a uno? Entonces es ese como el mensaje.
Bueno, quiero dejar este últimos minutos a Patricia el micrófono y vamos a dar esa palabra. Vemos que es una mujer de Dios. Vamos a mandar un mensaje a todos los lectores del periódico Valores Cristianos, a todo ese liderazgo, y que sea Dios tomando sus labios para dar una palabra a toda la audiencia del periódico Valores Cristianos. Bueno, muchísimas gracias y qué responsabilidad, Señor, porque la verdad es que es llegar a las personas directamente a su corazón. Yo creo que en estos momentos, en la situación por la que estés pasando, tienes que tener presente que hay un Dios justo, que hay un Dios bueno, que hay un Dios que no deja a sus hijos desamparados, que hay un Espíritu Santo aquí en esta tierra que el mismo Señor Jesucristo prometió que se lo iban a dar a la persona que lo pida, pero para pedirlo pues tenemos que ir en oración, tenemos que buscarlo, porque la palabra del Señor dice: pedid se os dará, y pues realmente si no pedimos pues no vamos a recibir. Entonces, pues la invitación es a que cada mañana realmente reconozcas que hay un Dios justo, que hay un Padre que te ama y que hay que llegar a ese Padre primero agradecidos por cualquier situación que estés pasando, no importa si es una enfermedad, Dios tiene el control de todo. Y te lo dice una persona que llegó con 5 de hemoglobina a urgencias caminando y no sabía, y Dios en su infinita misericordia la tenía, y que tengo muchos errores y que Dios todos los días trabaja en esos errores, porque todos somos carbón en la mano del Señor, pero el carbón, a medida que se tritura y se pule, es que salen los diamantes. Entonces, si quieres ser un diamante en las manos de Cristo, pues sepa que primero va a comenzar a sufrir como sufre el carbón. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Patricia. Dios le bendiga. Esto es Entrevista con Valores. Espere muy pronto otra Entrevista con Valores.